El profeta Samuel desea hablar con el rey Saúl. Ahora no puede hablar con el rey. Está atendiendo asuntos de Estado. ¿Desde cuándo los asuntos de Estado se anteponen a los de Dios? Samuel, te damos la bienvenida. Con la bendición de Dios, nuestra victoria ha sido total. ¿Y es así como le demuestra su gratitud? ¿Robando el ganado y las mujeres a los amalequitas y reteniendo encadenado a su rey? Estábamos discutiendo un posible tratado. El rey tendrá un rescate de 100... ¿Un rescate? Saúl, por ello tu alma ha cometido traición ante los ojos de Dios. Sus instrucciones fueron muy claras. Él dijo: he resuelto borrar a esos paganos de la faz de la tierra, porque soy un Dios celoso y detesto sus costumbres abominables. Por lo tanto, manda buscar a mi siervo Saúl y dile que caiga sobre los amalequitas hasta conseguir aniquilarlos. Que les dé muerte a todos: hombres, mujeres, muchachos, niños de pecho, camellos, ovejas. Que no le escatimen ni una vida a su espada. Cuando nuestras tribus clamaban por un rey, para ser igual que los otros pueblos, yo les respondí: no somos como los demás pueblos. El Señor es a la vez nuestro Dios y nuestro Rey. El pueblo dijo: queremos un rey al que podamos ver. Queremos un rey de nuestra carne y sangre. Este es un rey de carne y sangre. Aquí tienes un rey al que puedes ver.
Lloro por ti en la oscuridad. Perdóname. ¡Te lo suplico, perdóname! A pesar de mi llanto, el Señor ha separado al reino de Israel de la casa de Saúl. Pronto se lo entregará a otro, a un hombre elegido por su corazón y mucho más digno que tú. No sé si me escuchan. Bendiciones. ¿Me escuchan? ¿No? Amén. Sí. ¿Cómo están? Bienvenidos a compartir esta noche de la palabra de Dios. Y comenzábamos con este hermoso video que pasé, donde vemos un pasaje muy importante. Vemos un pasaje muy importante del Antiguo Testamento, en donde realmente el Señor nos deja bien claro, en todo, nosotros que conocemos la historia de lo que sucede en este pasaje. Dios había dado una orden al rey por medio del profeta y el rey no la cumplió. Y cuando vino el profeta delante del rey, está bien hecho como lo mostraba el video, ¿no? El profeta tenía acceso a la presencia del rey y el profeta le dice: ¿se complace más el corazón en que obedezcáis o que haga sacrificio? Y le da una palabra bien dura, y el profeta mata al rey, que era la orden que había dado Dios, que se quitara todo lo que había estorbado a la salida de Egipto al pueblo de Dios, que representa el pecado. Y como el tema de hoy es la preparación de los suelos para una siembra espiritual, dentro de la iglesia de Dios hay un orden que muchas veces nosotros torcemos, y es un orden que el Señor lo va poniendo. El pastor es el encargado de alimentar el rebaño. El pastor es el encargado de alimentar el rebaño. Y el rebaño es el encargado de reproducirse. Y en nosotros, como en muchas actitudes de la vida, nosotros lo hemos visto como experiencia propia en muchas etapas de nuestra vida social. Cuando somos alumnos, queremos mandar al maestro. Cuando somos empleados, queremos mandar al jefe. Cuando está la democracia, quieren entrar los militares. Es una actitud que siempre tenemos, pero el orden de la palabra es: el pastor se encarga de alimentar el rebaño y el rebaño se encarga de reproducirse. Es decir, siempre que nosotros vamos viendo consecutivamente este libro, el libro nos va llevando a una función de un evangelismo continuo hacia las personas que no conocen de Cristo. Y ese evangelismo continuo tiene que llevar a reproducirnos.
Si nosotros no nos reproducimos, y pasa un año, y pasan 2 años, y pasan 3 años, y no nos reproducimos, algo está pasando. Algo está pasando. Y ese es el llamado de Dios. Ese es el llamado de Dios en este momento del libro. Esta noche va a estar Tony trayendo esta palabra del capítulo 17. Preparación de los suelos para la siembra espiritual. Señor, te damos gracias y ayúdanos a que tengamos un corazón abierto en este tiempo de preparación para la siembra espiritual. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Tony, ¿vos me escuchás este micrófono? Amén, sí lo escucho, pastor. Bendiciones. Amén. Ahí está, ahí te escucho bien yo. El otro no me anda. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos toca la clase 17, dice preparación de los suelos para la siembra espiritual. Solo voy a dar gracias a Dios unos minutos para que Dios tome control de nosotros, que su palabra dice que no retorna vacía, que nos guíe, que nos alumbre cada día. Señor, te doy gracias, Padre Santo, por esta palabra. Gracias por este día, Señor. Gracias porque sabemos que tú eres poderoso, que tú eres el que hace lo imposible posible. Señor, toma control en este momento de cada alma, cada mente, Señor, especialmente de mí, Señor, de mi ser. Yo puedo aprender en esta noche, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de amor, de misericordia, de compasión. Toma control, Señor, a lo que tú tengas que hacer en nuestras vidas y que podamos aprender en esta noche, que seamos guiados por tu Espíritu Santo, Señor, que abra nuestro entendimiento. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Y como les decía, la preparación de los suelos para la siembra espiritual, base bíblica, está en Lucas 8:14 al 15, objetivos: reconocer el poder de la palabra de Dios en la siembra evangelística, ser sensibles al Espíritu Santo para analizar los corazones de nuestros oyentes, salir al campo, preparar el terreno y sembrar bien la palabra. Dice el pensamiento central: la semilla divina siempre es eficaz. Las fallas están en las clases de suelo y en los métodos de siembra. Dice el texto áureo: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Lucas 8:15. Vamos a la lectura bíblica, dice así. Lucas 8:5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó sobre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra,
Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y vamos al bosquejo, dice así: análisis de la siembra. 1. Suelos en la evangelización, que se encuentra en Lucas 8, el 4 al 10. A. Siembra de la palabra, es tarea de todo creyente, 8:5. B. Hay que conocer los distintos suelos espirituales, 8, del 5 al 8. C. El Señor revela sus secretos a los que creen, 8, del 9 al 10. Segundo punto, aplicación de la palabra a la tarea evangelística, Lucas 8, del 11 al 15. A. Siembra de la palabra no debe ser superficial. La siembra de la palabra no debe ser superficial, se encuentra el 8, 11 y 12. B. Hay que despedregar el suelo para el desarrollo espiritual, el 8:13. C. El poder santificador libera al creyente de la influencia mundana, 8:14. D. El Señor quiere que el fruto del Espíritu sea abundante y permanente, el último versículo, que es el 15. Aquí están las lecturas. Dice la introducción: uno de los cuadros bíblicos más famosos e informativos del Nuevo Testamento es la parábola del sembrador. Y esto se encuentra en Mateo 13, del 1 al 15, Marcos 4, del 1 al 20, Lucas del 8 al 4 al 15, que es la que estamos viendo ahora. Estos son los se llama el Evangelio de los Sinópticos, que abarca los 3 evangelios, y Juan no está aquí, pero eso no es sinóptico. Dice: muchos comentarios bíblicos han optado por designarla como la parábola de los suelos. Ese título tiene un sentido muy especial por cuanto se refiere a los elementos que causan los cambios y las diferencias en el proceso de la semilla. La semilla, dice, el sembrador y el método son exactamente iguales. La diferencia en la producción del fruto se debe a las distintas clases de terreno que se realiza. Entendemos aquí de que la semilla, el método, el sembrador lo que hace con la semilla, todo, como dice aquí, en los 5 puntos es igual, todo es igual. La diferencia, como dice, del fruto se debe a las distintas clases de terreno donde cae la semilla. Que si la semilla no cae en la tierra está preparada, no hay fruto, no van a hacer la semilla. Se debe a las distintas clases de terreno en que se realiza la siembra. En esta lección En esta lección nos proponemos hacer algo más que la consideración teórica y el análisis pasivo que siempre se ha hecho, es estudiar la parábola. Queremos preguntarnos y buscar respuestas en la misma palabra de Dios acerca de cómo aplicar la intervención divina y la nuestra, para que la siembra espiritual sea eficaz. En otras palabras, ¿cuál es el objetivo final de esta misteriosa figura bíblica? Es una pregunta que hace aquí el escritor. ¿Podemos o tenemos que hacer algo nosotros? ¿O simplemente habremos de esparcir la semilla sin hacer nada más? Por ejemplo, la pregunta: ¿se debe seguir esparciendo la semilla por el camino sobre las rocas o entre los abrojos? Y si han de darse algunos cambios, ¿cómo se deben implementar? Son puntos que
que vamos a ver y vamos a aprender juntos qué es lo que se debe hacer para que la semilla sea fructífera, eficaz. Entonces dice aquí el punto número 1, análisis de la siembra y los suelos en la evangelización. Y eso se encuentra en Lucas. Vamos a leer Lucas 4, 10 dice así. Aquí lo tengo. Dice así el 10. Oh, perdón. Dice, Jesús respondiéndole, le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Dice así, les dijo por parábola, el 8.4, según el nuevo diccionario bíblico. El vocablo parábola, esta palabra de parábola, hermano, a veces no la entendemos. Entonces aquí nos da una definición práctica de lo que significa una parábola, porque a veces cuando somos nuevos no entendemos el significado de lo que es una parábola. Pero Dios, era una forma que él tenía de hablar en parábolas, eran los métodos que él usaba porque era lo más simple, y especialmente refiriéndose en este estudio a la siembra. Porque sabemos que si vamos al tiempo antiguo, era una forma de hablarle a la gente, de llevar la palabra de Dios, ¿no? Porque la agricultura y la ganadería era algo que estaba desde el principio de la fundación del mundo, como tenemos los hijos de Adán y Eva, que uno trabajaba en el campo y el otro pues era ganadero o pastor de ovejas, ¿no? Por lo que vemos al principio, que era Caín y Abel. Entonces, cuando ellos llevan su fruto a Dios, vemos de que uno lleva el fruto de la tierra y el otro lleva una oveja o un cabro, ¿no? Lleva algo de ganadería. Entonces, Jesús es el método en ese tiempo que él ocupa para hablarle más fácil a la gente. Entonces, en esto que vamos a leer nos da una explicación de lo que significa la parábola. Les dijo así, les dijo por parábola, Lucas 4. Según el nuevo diccionario bíblico, el vocablo parábola viene del griego parabole, que significa literalmente poner dos o más cosas a la par. Etimológicamente, por lo tanto, es muy cerca de la alegoría, que significa decir la misma cosa de manera diferente. O sea que simplemente se refería a lo mismo, pero en forma diferente, o sea, uniendo dos cosas. Dice, por lo tanto, es muy cerca de la alegoría, que significa decir la misma cosa de una manera diferente. Las parábolas de Jesús comprendían metáforas y símiles. Y aquí hay una cita bíblica, está en Lucas 5:36, si quieren la anotan y esa la pueden leer ustedes para
para hacer la comparación de las parábolas que están en Lucas 5, 36 al 39, Proverbios 4, 23, sucesos típicos, eventos particulares como en el 10, 30, 37 también se encuentra para ilustrar los actos de Dios, en el 13, 18, 21 y la reacción de los hombres en el 16, 1 al 9. Una parte es de cayó junto al camino, 8:5 del capítulo de que estamos viendo de la parábola. Versículo 5 dice: los sembradores del trigo eran campos, los sembradores de trigo eran campos por los cuales se cruzaba a pie por angostos senderos. Esas partes de la tierra se endurecían tanto por el continuo trajinar de la gente que los granos no podían profundizarse, sino que quedaban muy cerca de la superficie. Dice aquí, la siembra de la palabra es tarea de todo creyente. Eso el versículo 8 del capítulo 8, versículo 5, que dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. El sembrador está haciendo su trabajo, pero cae en el camino desafortunadamente. Una lección conocida, una lección conocida, la experiencia de sembrar era común para casi todos los que oían a Jesús cuando presentó esta parábola. La evangelización consiste en sembrar la semilla espiritual de la palabra de Dios. 2. Una comparación perfecta. Ambos procesos registran la misma serie de pasos: la preparación del terreno, la colocación de la semilla, el periodo de la germinación, la aparición de una nueva planta, el tiempo de crecimiento y la fructificación. Estas parábolas, pues, presentan una lección fácil de entenderse y muy clara para la adopción, para la adaptación, para su adaptación. ¿Quién es el sembrador? El sembrador es, pues, cualquier cristiano obediente. B. ¿Qué entendemos por salir a sembrar? Los sembradores tienen que salir al campo en busca de la tierra fértil para la siembra de Jesús. Para la siembra, Jesús andaba por la orilla del mar, por las plazas, el templo, las sinagogas y todos los sitios, frecuentando a la gente. ¿Cómo se puede poseer la semilla? La parábola dice que el sembrador salió a sembrar su semilla. La posesión de la semilla es el proceso de la revelación implantada en el corazón del creyente. Y aquí se véase Lucas 55, del 10 al 11. Vamos a leer la cita bíblica. Y dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla
al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca, dice, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces vemos aquí cómo Dios en su misericordia y su poder, Él tiene un plan para la semilla, ¿no? Como Él dice que esa semilla va a ser efectiva, que esa semilla va a ser prosperada para que la envíe. Entonces vemos el plan de Dios en la siembra de la semilla. A veces pensamos de que los agricultores o los campesinos, o incluyendo los ganaderos, hay personas que como que lo hacen de menos, ¿no? Porque es gente del campo. Entonces, esas personas en lo secular son personas que de eso viven. Entonces ellos saben, tienen un plan, estudian el clima, saben el tiempo de que va a venir el tiempo de preparación de la tierra. Me recuerdo que gracias a Dios tuve la oportunidad de vivir en el campo cuando era un niño, 3 años. Mi abuelo, entonces él daba tierras y tenía terrenos, entonces yo miraba cómo preparaban la tierra, cómo lo hacían todo, y exactamente cuando plantaban lo que fueran a plantar, a cierto tiempo ya venía la lluvia porque no habían regadíos ahí. Entonces, y claro, crecía lo que sembraban, venía el tiempo de que cosechaban y eso pues lo guardaban para el año, ¿no? Entonces, es unas personas que están muy preparadas y eso es lo que han hecho toda su vida y eso es todo lo que viven. Entonces, igualmente con la ganadería, ¿no? Entonces, este ejemplo que que Jesús está dándole por parábolas, era tan efectivo y es tan efectivo para nosotros en la siembra del evangelio, ¿no? Que guiado por el Espíritu Santo, y con el amor al prójimo, ¿no? Él nos da estos métodos, cómo sembrar la semilla. Dice aquí, ¿quién es el sembrador? El sembrador, pues, el sembrador puede ser cualquier cristiano, perdón. ¿Quién es el sembrador? El sembrador puede ser cualquier cristiano, dice, no obediente, perdón, cristiano obediente. O sea que cuando dice un cristiano obediente, esto es de ponerle mucha atención porque para hablarle del evangelio a una persona, ustedes saben de que Cristo Jesús le da mandato a los discípulos ir por todo el mundo a predicar todo el evangelio. Les da la orden que vayan, que lleven el evangelio hasta los confines de la tierra. Dice, me serás testigo en Jerusalén, en Samaria, a los confines de la tierra. Esa es una orden, es un mandato que él da. Pero de acuerdo al libro, para ejercer este mandato, tenemos que estar en obediencia. Dice, ¿qué entendemos por salir a sembrar? Perdón, ¿quién es el sembrador? El sembrador puede ser cualquier cristiano obediente. Entonces, si alguien está haciendo la voluntad de Dios, esta persona es apta para hablarle a cualquier persona del evangelio. Ahora, si uno está en desobediencia, uno puede hablar el evangelio, pero los resultados no van a ser iguales. Es como que yo hable el evangelio y mi manera de vivir y comportarme, especialmente con la familia, que la familia lo conoce a uno, que se dan cuenta cómo uno es. Entonces, me dirían, si para ser cristiano como tú, mejor me quedo bien como yo estoy.
Entonces, no se, esa es no se podría hablar del evangelio así. Entonces, tiene que haber evidencia que somos cristianos, que somos obedientes, que hemos nacido de nuevo. Entonces, estos requisitos, de acuerdo al libro, es muy importante tomarlo en cuenta. Dice aquí, B, ¿qué entendemos por salir a sembrar ¿qué entendemos por salir a sembrar? Los sembradores tienen que salir al campo en busca de la tierra fértil para la siembra. Jesús andaba por la orilla del mar, por las plazas, por el templo, las sinagogas y todos los sitios, frecuentándolos por la gente, frecuentados por la gente. C, ¿cómo se puede poseer la semilla? La parábola dice que el sembrador salió a sembrar su semilla. La posesión de la semilla es el proceso de la revelación implantada en el corazón del creyente. Ya leímos Isaías 55 del 10 al 11, 2 versículos, que ese es el plan de Dios, que ese es el propósito de Dios. Y dice que esta palabra es tan poderosa que nunca retornará vacía. Y usted se acuerda cuando le hablaron de la palabra, no sé cuántos años pasaron para que usted viniera al camino de Dios, o cuántos meses o cuántos días. En mi caso, me hablaron el evangelio, me hablaban la palabra de Dios, y uno escucha, pero no le pone importancia. Pero a su tiempo, esta palabra hace efecto. Porque pasaron los años y hasta después yo y mi esposa venimos al camino de Dios. A veces yo pienso que si el propósito de Dios, de alguna forma, Él nos va a traer, sea que vengamos sin un ojo, sin una pierna, si vengamos con dañados, maltratados por el mundo, algo, esa palabra nos va a hacer reflexionar un día de que es imposible vivir sin Dios y que no hay forma de sobrevivir y que es la única forma para la salvación, ¿no? de nuestras almas. Entonces es el plan de Dios y eso nos pasa a todos. Algunos el proceso es corto, a otros el proceso es más rápido, a otros tenemos que ir a la cárcel, otros tenemos que ir al hospital, pero la palabra no retorna vacía. Entonces la preparación es muy importante, como dice aquí. Se dice, ¿cómo se puede poseer la semilla? La parábola dice que el sembrador salió a sembrar la semilla, su semilla. La posición de la semilla es el proceso de la revelación implantada en el corazón del creyente. Ya lo miramos. La semilla, posee la semilla el que tiene un conocimiento práctico y organizado de la palabra de Dios. O sea que no tiene que ser a lo loco. Dice, posee la semilla el que tiene un conocimiento, o sea que para poder, nadie puede dar lo que no tiene. Yo no les puedo hablar de que soy en lo secular, que soy un maestro o que soy cualquier posición que yo tenga, si yo no lo soy, yo no podría decir que soy un técnico, un albañil, un mecánico, lo que sea. No se puede si yo no tengo el conocimiento. Hay que tener conocimiento de la palabra de Dios, saber lo que uno está diciendo. Entonces, por eso es muy importante el estudio de las Escrituras. Un conocimiento práctico y organizado. El orden es muy importante en cada plano, en cada propósito que haya para llevar el evangelio. Y organizado desde la palabra de Dios. Y sabe cómo cultivarla en los corazones. Dice, posee la semilla el que tiene un conocimiento práctico y organizado de la palabra de Dios y sabe cómo cultivarla en los corazones. O sea que cuando hacemos eso, pienso que Dios nos guía por el Espíritu Santo
cómo tenemos que llevar esa palabra, cómo esa persona va a reaccionar, en qué forma o en qué tiempo le vamos a hablar. Podemos decirle, Cristo te ama, podemos decirle que hay un Cristo que salva, pero eso es algo fácil de decir, ¿no? Pero cuando ya presentamos el Evangelio, el Espíritu Santo nos va a dar la palabra, cómo hablarle a la persona, porque sabemos que hay tanto carácter y no se le puede hablar así por así a cualquier persona, ¿no? Dice, ve. Dice, hay que conocer los distintos suelos espirituales. Esto es muy importante también. Dice, vamos a leer aquí. El 6 dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nacido y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Dice, junto al camino, el terreno endurecido del camino representa esas vidas que a fuerza de tanto pecar, dudar y negar a Dios, se han hecho impermeables a la lluvia divina del Evangelio. La semilla que cae en esos corazones es hollada. Dice, por los menospreciadores es devorada por los agentes del enemigo, que hace todo lo que puede por evitar que la gente oiga y entienda la palabra y al fin se convierte y busque al Señor. Esto es muy importante porque en Santiago dice la palabra es que el enemigo anda como un león rugiente, y eso todos lo sabemos, que anda buscando a quien devorar. En el momento que le predicamos la palabra a estas personas que no conocen el Evangelio, ahí es donde estas personas están expuestas a que esa semilla que se da, se la roba el enemigo. Entonces, dice, a fuerza de tanto pecar, dudar y negar a Dios, se han hecho impermeables a la lluvia divina del Evangelio. Entonces, prácticamente no cala la palabra de Dios. La semilla que cae en esos corazones es hollada por los menospreciadores y devorada por los agentes del enemigo, que hace todo lo que puede por evitar que la gente oiga y entienda la palabra y al final se convierta y busquen al Señor. Entonces, esto es una guerra, hermano. Esto es una guerra espiritual que físicamente no la miramos, pero hay conflictos cuando uno habla la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es cortante, como dice en hebreo, ¿no? Es eficaz, es cortante como una espada. Entonces, cuando llevamos esta palabra, el enemigo está atento a que esta palabra no penetre en las personas y si está haciendo efecto de alguna forma, la persona no quiere entender, no va a entender. Hermano Tony, ahora que está hablando eso, ¿le puedo interrumpir? Sí, está bien, amén. Referente siempre a lo que estamos hablando, de lo que usted está precisamente diciendo, que ahora les compartí allí que evangelicé a una compañera y en el trabajo cuando yo ando haciendo algunas cosas de moverme, pues no puedo andar hablando con nadie, pero en los momentos el Señor dice que a tiempo y fuera de tiempo lo podemos hacer. Y yo me habían puesto a hacer algo junto a otra compañera.
cerquita y estábamos paradas y ahí las personas hablan de cualquier cosa, de la vida personal, de cualquier cosa. Y yo siempre le pido al Señor que me dé la oportunidad para mostrar el plan de salvación y hoy hubo la oportunidad porque estaba a la par de ella, no todos los días me ponen a hacer la misma función y le mostré el plan de salvación. Era una muchacha, es una señora española y los españoles son bien como religiosos católicos, traen fuerte eso, pero se lo introduje rápidamente y lo que usted estaba diciendo, que hay una fuerza poderosa, invisible, que solo nosotros los cristianos sabemos que existe, que es cuando uno va a hablar, va a haber un tropiezo siempre. Y ella me escuchó y bueno, hubo algo, ella ignora la palabra, fue educada y me escuchó, me hizo unas preguntas, las cuales yo respondí, pero en el momento un compañero le llegó a hablar que se fuera y ella se fue, ni me dijo ya vengo ni nada, pero ella le había dicho lo que tenía que decirle y luego ya ella tocaba irse y después la encontré afuera y me dice que la disculpara que la había llamado como el jefe de área, pero ella me dijo que tenía miedo de estar hablando, que nos podían regañar por hablar y yo digo, si cuando estamos ahí ellas hablan de cualquier cosa, menos de Dios, ¿verdad? Cualquier cosa de la vida, usted sabe las mujeres como hablamos de cualquier cosa, de ropa, de moda y todo, pero cuando es la palabra del Señor, ellas mismas dicen que nos pueden regañar por estar hablando, por estar platicando, ¿no? Y nosotros seguimos haciendo el trabajo. Ese es el mensaje que le quiero decir, que siempre cuando con las cosas del Señor hay un poder poderoso, invisible, espiritual, que quiere detener la palabra del Señor. Y sucede porque uno lo vive, ¿verdad? Así es que yo les quería compartir eso respecto a lo que usted está explicando. Me lo bendiga. Amén. Gracias, hermano, por la participación. Sí, es una realidad esto, hermanos, que es una guerra espiritual. El momento que uno menciona el nombre de Jesús, el infierno se levanta contra uno, ¿no? Y yo lo he experimentado también. Inclusive, ya después lo miran mal a uno, ya hay conflictos y para que no, a veces no se acaba, ¿no? Pero Dios está en control. Lo importante siempre es hacer la voluntad de Dios y nosotros regamos la semilla, como dice aquí, y la semilla cayó en diferentes lugares. Si es el propósito, el plan de Dios, esta semilla va a nacer y no todos vamos a venir, como les decía al principio, en el mismo momento, no. Y si alguien acepta a Dios, si alguien dice yo quiero de Jesús, yo quiero en este momento, es una victoria, ¿no? Pero no siempre es así, es muy rara la persona que en realidad lo hace. Entonces la preparación espiritual es tan importante, la conexión con Dios, de la vida agradable a Dios siempre, ¿no? Especialmente para llevar el evangelio. Y seguimos adelante. Dice aquí, dice, Dios, perdón, dice, por lo menos, perdón, la semilla que cae en esos corazones es hollada por los menospreciadores y devorada por los agentes del enemigo, que hace todo lo que puede para evitar que la gente oiga y entienda la palabra y al fin se conviertan y busquen al Señor. Punto número 2. Sobre la piedra, la semilla superficial que recibe la semilla y la hace germinar, pero que luego la deja secar por carecer de humedad, son los que se emocionan en un momento y al rato pierden todo interés. Son personas que quieren hacer las cosas, pero luego se desalientan y
Y aquí nos da un ejemplo que está en Santiago, capítulo 1, versículo 6. Dice Santiago capítulo 1, 6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces aquí vemos la clase de persona, ¿no? Cuando la semilla cae sobre la piedra, dice aquí que es como la onda del mar, ¿no? Que va y viene. Entonces, pero es importante la fe, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Entonces, eso es lo que pasa cuando la semilla cae sobre la piedra. Pero luego la deja secar, dice, por carecer de humedad. Son los que se emocionan en un momento y al rato pierden todo interés. Son personas que quieren hacer las cosas, pero luego se desalientan. Y esto lo vemos en las iglesias, ¿no? Vemos que empezamos bien, pero luego nos desalentamos y nos vamos y ya no regresamos nunca más. Y de eso está hablando aquí. Dice, punto número 3, entre los espinos, esta semilla representa las conversiones a medias. Estas son las personas que oyen el mensaje, les gusta y lo aceptan. Sin embargo, a pesar de su intento inicial, no cortan las conexiones con los amigos y las costumbres de su vida antigua. Podría decirse que estos son los creyentes no santificados, que por no haber extirpado completa y radicalmente de su vida las raíces de la maldad, acaba por perder la poca fe que habían recibido. Los intereses de la vida, los afanes del mundo y los compromisos ahogan su débil fe. Este es otro punto que vemos que es triste, pero es la verdad, y esto es lo que pasa en las iglesias, de que venimos al camino de Dios y seguimos en lo mismo. Seguimos pecando, seguimos uniéndonos con las amistades del mundo, con la familia que está haciendo todo lo malo, y no prevalece uno. Entonces es muy importante de que tiene que haber un seguimiento, pienso yo, cuando son personas que han venido al camino de Dios y la semilla ya está plantada. Hay métodos para claro, es guianza por el Espíritu Santo y que Dios les ilumine a ellos, ¿no? Que tienen que dejar esas cosas, que tienen que apartarse de la maldad, que tienen que apartarse del pecado, y con la ayuda de Dios ellos se van a ir dejando todas las cosas para ir santificando el cuerpo, ¿no? Y la relación y la comunión con Dios, dejando todos esos malos hábitos, las malas mañas que uno tiene, todo lo que no le agrada a Dios. Entonces, a limpiar a santificar la mente, el cuerpo, el alma, todo, ¿no? Entonces vemos que esto es lo que cae entre los espinos. Es un proceso difícil, pero es necesario. Lo duro es de que cuando no conocemos de Dios, somos del mundo y todo se nos hace bonito, se nos hace igual, se nos hace agradable, y no lo queremos dejar. Es algo que estamos arraigados a eso. A no ser que seamos como Pablo, ¿no? Que Pablo, cuando vino
cuando Dios cuando Dios llegó el momento y el minuto que tenía el propósito con él de hacer lo que hizo con él, que hasta lo dejó ciego, cambió completamente. Claro, fue probado y todo eso para hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pero era el plan de Dios. Entonces, Dios quiera que así sea con las personas que les hablamos del Evangelio, ¿no? Que hay un cambio radical, pero en el proceso de la santificación, claro, Dios nos perdona cuando venimos, perdona todo, pero hay un proceso diario a seguir y de eso es lo que está hablando aquí, que no, esto lo lleva a que los espinos lo ahoguen, a que el mundo, vuelvan al mundo de nuevo. Y el punto número 4 dice, buena tierra, la parte de la semilla que cayó en buena tierra y creció y fructificó en abundancia, nos recuerda que no todos los esfuerzos son vanos, que no todos los esfuerzos son vanos, aunque muchos rechacen la palabra. Buena tierra, la parte de la semilla que cayó en buena tierra y que creció y fructificó en abundancia, nos recuerda que no todos los esfuerzos son en vano, son vanos. O sea que lo importante es tener pedirle a Dios que nos dé esa fuerza, ¿no? La voluntad de llevar la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo, como dicen, todo tiempo, porque las almas están perdiendo, están yendo al infierno por falta de la palabra. Entonces, si nosotros no hablamos, no estamos agradando, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Dice, nos recuerda que no todos los esfuerzos son vanos, aunque muchos rechacen la palabra. No importa que rechacen la palabra, no importa que no se conviertan. La palabra, el plan es de regar la semilla. Una semilla va a caer en diferentes lugares, como dice aquí, una entre piedras, espinos, en el camino, pero no va a retornar vacía porque Dios ya tiene el plan con cada persona, ¿no? Entonces dice el punto número 6, el Señor revela sus secretos a los que creen. 8, este número 8, 9 y 10. Dice, esta colorida parábola fue dicha por el Señor antes de toda la multitud, pero muy pocos. Esta colorida parábola fue dicha por el Señor antes de toda la multitud, pero muy pocos percibieron el sentido pleno de su enseñanza. Punto número 1. ¿Por qué? Es una pregunta. ¿Por qué no lo entendieron todos? Las respuestas están contenidas en el mismo relato. A. El lenguaje figurado quiere siempre una aguda imaginación y un entendimiento claro de los elementos del mensaje. Los menos atentos y los que desconocen la riqueza de los recursos se quedan sin entender. O sea que la atención es muy importante cuando se refiere a la palabra de Dios. El estar atento dice que los que desconocen la riqueza de estos recursos se quedan sin entender el verdadero sentido de las parábolas o los símiles. B. Por otra parte, tenemos que reconocer que se requiere fe y la iluminación del Espíritu Santo para entender las cosas de Dios. Es muy importante la fe, dice la palabra, que sin fe no agradamos a Dios. Entonces tenemos que reconocer de que la fe es como la raíz, ¿no? del Evangelio. Es la raíz del Evangelio. Vamos a ver 1 Corintios 2:14. Dice así.
Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales de Dios. Es imposible que una persona en lo natural entienda las cosas espirituales, ¿no? Como dice aquí, porque para él son locura y no las pone y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces vemos de que no hay forma, si no hay fe, si no se hace espiritualmente, no funciona. Dice que por otra parte tenemos que reconocer que requiere fe y la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, esto simplemente es con una relación íntima con Dios, ¿no? Viviendo, tratando de vivir una vida agradable de acuerdo a su voluntad, a su palabra, por medio del Espíritu Santo para entender las cosas de Dios. Dice punto número 2, ¿qué se necesita para entender la palabra de Dios? Son alentadoras las palabras de Jesús, registradas en el versículo 10. ¿Sabe qué dice el versículo 10 que no está en los versículos que leímos? Dice, y les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Vemos aquí el privilegio que tenemos ser partícipes del reino de Dios, ¿no? A vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, a pertenecer al reino de Dios. Esta promesa de Jesús es también para nosotros los que hemos reconocido a Cristo como nuestro Rey y nos hemos entregado a servir en su reino. Romanos 6:17. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces vemos el poder de Dios, ¿no? Que, como dice aquí, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, todos éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice el 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Qué lindo y qué cambio, ¿no? Que antes éramos siervos del enemigo y ahora somos siervos de Dios. Dice, entre los creyentes y el Señor existe una comunión íntima y una relación personal, lo que hace posible un entendimiento claro de su voluntad revelada, que hace lo cual hace posible un entendimiento claro de su voluntad revelada. B, estar cerca del Señor. Esta es otra condición indispensable para entender su palabra. O sea, la comunión con Dios es tan importante para poder entender la palabra de Dios. Estamos hablando de los secretos a los que
en él cree, ¿no? O sea, prácticamente en esto que estamos leyendo, estamos refiriendo a todo aquel que ha aceptado a Dios como Salvador, que ha venido al camino de Dios, que ha nacido de nuevo. Entonces, por eso estamos leyendo estos pasajes. Dice, ¿quiere el Señor ocultar la palabra? ¿Quiere el Señor ocultar su palabra de la gente? No es así. En ningún momento debemos pensar que su intención fue mantener en la ignorancia a las multitudes que acudían a él, pues de acuerdo con Lucas 4:18, Jesús en cumplimiento de una profecía vino a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Su propósito era demostrar la necesidad de la conversión. Ese era el plan de Dios, que Él vino a dar salvación. Entonces toda esta gente no entendía cuál era el plan de salvación, porque unos lo seguían por una cosa, otros lo seguían por otra cosa, por beneficios. Él daba la semilla, él plantaba la semilla, pero como él dice, una cayó en espinos, en piedras, al camino, y no todos agarraron la semilla, o sea que no nació la semilla o sea, si nació se murió, no hubo fruto. Entonces dice Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, dice el 19, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, Dios quería que todos se salvaran. Dios quiere que todos nos salvemos. Dios quiere que todos le obedezcamos, que vengamos al arrepentimiento. Como dice aquí, el Espíritu, Él está testificando que el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, reconocer que Él es Dios, dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar el alma, a sanar todo aquello que no sirve para la salvación. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, los que están atados por el mismo enemigo, ¿no? A pregonar libertad, a libertarlos del pecado, de todo, a rescatarlos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, a la siembra. Sabemos de que la semilla tiene que morir cuando se siembra. La semilla muere, pero viene la espiga, no viene la plantita. Cristo mismo fue la semilla. Él mismo sembró la semilla y Él fue la semilla. Si Él no hubiera muerto, no hubiera forma de salvación. Y eso lo entendemos todos, de que sin muerte no hubiera habido. Él vino a morir por los pecados de todo el mundo, por toda la humanidad. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando sembramos el Evangelio, estamos sembrando para nacimiento, ¿no? Para una nueva vida eterna. Dice aquí, en Juan 17:8, Jesucristo dice las palabras que me diste les he dado, de manera que en lugar de percibir a quien un gesto, de manera que en lugar de percibir aquí un gesto de exclusión y mala voluntad hacia los inconversos, debemos tomar las declaraciones del Maestro. De manera que en lugar de percibir
aquí un gesto de exclusión y mala voluntad hacia los inconversos, debemos tomar las declaraciones del maestro como un llamado urgente a la conversión, renovación espiritual, a fin de que pudieran entender los misterios del reino de los cielos, que ese sea nuestro deseo, ¿no? Que cada vez que miramos una persona, decir, esta persona, cualquier persona que sea, es apta para el reino de los cielos, que sea salva, que en vez de que se nos vienen los pensamientos de negatividad, malos, de decir, ¿por qué esta persona aquí o por qué esta persona allá? Porque no podemos decir que no se merece la salvación. Si Cristo vino a vivir, a morir por todos nosotros. Entonces, como dice aquí, las palabras que me... Perdón. Okay. Las palabras que me diste he dado, de manera que en lugar de percibir aquí un gesto de exclusión, no podemos excluir a nadie o no es nuestro lugar, y mala voluntad, siempre tiene que ser la voluntad buena, ¿no? Hacia aquellos que eran ignorantes, que no sabían, que estaban ciegos como nosotros mismos, de hablarle del maestro y de que esa vida, de que el reino espiritual, la vida espiritual venga a ellos y que sean salvos, ¿no? Y dice, ya vamos a terminar, hermanos, 8:43, dice que lo que hacen bajo la iluminación, perdón. Ok, punto número 2, vamos a avanzar un poquito en este punto, a ver si puedo leer algo aquí. Dice, aplicación de la parábola, la tarea evangelizadora, Lucas 8, del 11 al 15. Dice, el diablo quita la palabra para que no crean. 8:12. Dice el 12. Versículo 12 del capítulo 8 dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Este detalle de la parábola que describe la táctica del diablo para evitar que la gente crea y se salve, está en armonía con Romanos 10:17. Dice Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un versículo tan cortito, pero con un impacto inmenso, ¿no? Dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque sin fe no hay salvación. Una persona no puede ser salva si no tiene fe en Cristo Jesús. Entonces, tiene que oír la palabra de Dios para que esa fe se active, para que Dios lo ilumine, ¿no? Y que venga el camino de Dios. Pero eso es cuando la semilla es plantada, es sembrada, y esa semilla que cae en buena tierra, que germine, ¿no? El plan es llevar el evangelio, dar la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo, sembrar la semilla en todos los corazones, como dice aquí. Dice ahí el apóstol Pablo reconoce que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En el tiempo de la prueba se apartan. 8:13. Es el versículo 13 del capítulo 8. Pero sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en
y en el tiempo de la prueba se apartan. Vemos aquí cómo las pruebas nos pueden desenfocar, nos pueden apartar del camino, nos puede desubicar, ¿no? Y regresar a lo mismo. Dice, no se me ha perdido. Pablo reconoce que la fe viene por el oído por la palabra de Dios. En el tiempo de la prueba se apartan. Desde las primeras lecciones del Evangelio encontramos advertencias claras de que los cristianos se tienen que enfrentar a las pruebas tarde o temprano. O sea que no hay escape. Una vez que le hemos dicho sí a Cristo, las pruebas van a venir, las situaciones van a venir, o sea que no hay escape. Sea bueno, sea malo, todo va a venir. Entonces tenemos que estar agarrados de Dios, preparados, tratar de aprender la palabra de Dios en todo tiempo y no echar para atrás. Dice, la siembra de la palabra no debe ser superficial. 8 del 11 y 12. La palabra de Dios es como la semilla. 8:11. 3 razones existen para hacer esta comparación. La semilla tiene vida en sí misma. Así es la palabra de Dios. Tiene de todo: poder, espíritu, calor, sabiduría, consolación, exhortación, belleza y orden. Como es la obra directa de Dios, es autosuficiente para cumplir su cometido. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios sin quitarle o sin ponerle, tiene que ser como está la palabra de Dios. Como cuando leemos y le decimos, si le hablamos del plan de salvación a alguien y venimos y decimos, si le hablamos de Juan 3:16, le decimos, mira lo que dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando venimos y le hablamos de Juan 3:16, ya lo encontré aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Venimos y le damos ese versículo a un inconverso, una persona que estamos evangelizando, que le damos de la palabra de Dios, que hay oportunidad de leer este versículo. Entonces, este es un versículo poderoso, porque le estamos hablando de Cristo, que si no es por medio de Él, no hay entrada al cielo. Entonces, todos estos versículos clave para hablar del Evangelio de Dios tienen que estar penetrados en nuestra mente, en nuestra alma, y decírselo con sinceridad, con amor, que no hay otra forma, que no hay otra salida. Y ahí le podemos decir, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces son versículos clave, ¿no? Como hay tantos versículos que podemos decir al evangelizar y llevar la semilla. Dice aquí, dice, la semilla tiene vida en sí misma, o sea que es poderosa. Una vez que esta palabra
Y uno de ustedes se recuerda cuando en el mundo decíamos cualquier cosa tontería, cualquier cosa mala, cualquier mala palabra, la gente en segundo las agarra, en segundo se las aprende y las repite, ¿no? Pero esto, la palabra de Dios, es poderosa. Esto es Dios mismo. Esto es el verbo. Este es cuando leemos Juan al principio, el capítulo 1 de Juan dice que el verbo era Dios mismo. Dice, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que el verbo es la palabra de Dios. El verbo es la semilla. Es Dios mismo. Entonces, en nuestra mente pequeñita a veces no nos podemos imaginar el poder o el impacto que puede tener una palabra poderosa, ¿no? Tan cortita que sea para alguien que le puede cambiar su vida. Y hay tanta necesidad. Lo que vamos a terminar, déjenme leerlo un poquitito más y seguimos mañana. Dice, así es la palabra de Dios, tiene de todo, poder, espíritu, calor, sabiduría, consolación, exhortación, belleza y orden, como es la obra directa de Dios. Es autosuficiente para cumplir su cometido. B, la semilla necesita alojamiento, el sembrador entierra la semilla y la deja reposar para que germine y salga de la tierra. Con pujanza y fervor, Jesús censuró a sus críticos diciendo, ¿no tenéis su palabra morando en vosotros? Porque a quién envió vosotros, ¿no creéis? Y aquí está la cita de Juan 5:38. Y ahora terminamos, hermanos, dice Juan 5:38. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, dice, vosotros no creéis. O sea que ellos no reconocían de que quién era él, quién era el Hijo de Dios. Dice, ni tenéis, dice 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis, dice el 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Entonces, vemos cómo la palabra de Dios es tan importante, ¿no? Dice el 35, él era antorcha que ardía, alumbraba, y a vosotros quisiste regocijaros, dice, por un tiempo en su luz. Dice 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dijo para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y eso es lo triste, no creer la palabra de Dios. Entonces, vamos a dejar aquí en este versículo, Juan 5:38. Dijo además, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Entonces, ese es el poder de Dios, de que si llevamos nuestro trabajo es sembrar la semilla a tiempo y afuera de tiempo,
con el orden que leímos, ya siendo hijos de Dios, conociendo de su palabra, la preparación de sembrar la semilla es, los agricultores eligen, no van a sembrar cualquier semilla, la semilla es elegida por los agricultores, una semilla especial, diría la mejor semilla para seguir cultivando. Entonces la separan esa semilla, entonces esa semilla que nosotros tenemos tiene que ser una semilla la mejor, ¿no? La buena sana doctrina, que no esté contaminada, que sea la palabra viva y eficaz. Por eso el estudio de la palabra, la guianza del Espíritu Santo, la obediencia a Cristo en todo, es un requisito, un montón de cosas que tenemos que tener cuando llevamos la palabra, y esa preparación es tan importante para la siembra de la semilla que es para todos. Todo aquel que ya conoce de Dios tiene que dar la palabra de Dios, dice la palabra que por gracia, lo que por gracia haber recibido, tenemos que darlo, ¿no? Lo que recibís por gracia hay que darlo por gracia también. Entonces, hasta aquí mi parte, y seguiremos mañana para terminar los últimos, para otro repaso de la siembra. Que Dios les bendiga y gracias por la atención a todos. Gracias, pastor. Amén. Amén. Gracias, Tony. Qué linda la palabra del Señor. Esta parábola tan útil para poder enseñar, tan práctica que se puede entender, y que realmente el libro decía algo que leía recién Tony, de la que cae a la orilla del camino, decía el libro cuando leía, que dice que como lo pisoteaban tanto la gente, y yo me hacía la imagen en mi cabeza, la tierra se pone dura. Y el mundo nos pisotea de tal manera que nuestro corazón se pone dura. Entonces Dios tiene que pasar el arado para que esa semilla penetre en la tierra. Porque si no, cae y queda en la superficie. Y realmente cuando el autor del libro decía, a la orilla del camino donde estaban todos los arados, pasaba mucha gente. Entonces, al transitar la gente, por eso se hace el camino, porque cuando vamos caminando se va marcando, se borra el pasto, se borra todo y se va haciendo el caminito que nos une de un lado a otro. Cualquier persona que quiere sembrar en un camino así, que está marcado, no van a hacer nada. ¿Por qué? Porque la semilla tiene que penetrar. Y esa imagen nos la da Cristo para nuestras vidas. El hombre natural, cuando uno le quiere dar la palabra, se piensa que le quiere hacer daño, que lo quiere engañar, que quiere meterlo en una secta. ¿Por qué? Porque su tierra, su corazón está duro y no puede recibir la palabra de Dios. Amén. Gracias, Tony. Vamos a ir con la segunda parte de mañana de este lindo tema que tenemos en el libro. Y realmente esta parábola, hermanos, nos invita a que nosotros podamos escudriñar la palabra en profundidad, en gran profundidad, y nos da esa oportunidad. La paz del Señor, mis hermanos. Gracias por estar conectados y nos reencontramos mañana. Gracias, hermano Tony. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Gracias, hermano Tony. Bendiciones a todos. Feliz noche. Bendiciones, hermano. Descansen, hermanos. Bendiciones para todos. Amén. Feliz noche. Bendiciones. 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 Hermano de... Cuidado. ¡Adiós! Ay. Adiós, Marianita. Bendiciones a todos. Amén. Marianita, feliz noche. Oh.